lugar, desde la iglesia en Santa Catalina, que es una embajada cristiana de la Red Apostólica Embajada Cristiana, nosotros debemos a traer el mensaje del Evangelio. ¿Qué es lo que realmente es más importante para el ser humano? El ser humano dice que da todo por vivir. O sea, el ser humano, lo más valioso para el ser humano es estar vivo. La gente dice, estando vivo, viva Dios. Ya. Y mucha gente por querer vivir, ¿qué no hace? Hay gente que venden propiedades. Yo conocí a alguien muy cercano a mí, tenía una fábrica de ropa y cuando el hijo lo infectaron con VIH, SIDA, ese señor, con tal de que su hijo se recuperara, porque el SIDA es una cosa, oíste, y muchos jóvenes hoy en día todavía están infectados. Eso no ha pasado de moda. Hay enfermedades que duran mucho tiempo y van y vienen y salen enfermedades nuevas, pero hay otras que son viejas, como la fiebre. Imagínate que en la Biblia hay un caso de una suegra de un discípulo de Jesús llamado Pedro, que Jesús la sanó de fiebre. Y todavía hasta el día de hoy a la gente le da fiebre. El SIDA tiene muchos años que fue descubierta, ¿oíste? Y han conseguido algunos tratamientos para que prolongarle un poco más la vida a la gente. El cáncer también es viejo, tumores, esas cosas extrañas. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de los profetas mayores, se habló de tumores. Cuando un rey egipcio quería tomar la esposa ajena de uno de los hijos de Dios, y Dios enfermó a toda la gente de su palacio de tumores. Tumores. Entonces, ¿qué les digo? Que hoy en día hay enfermedades que son viejas, que no son de ahora. Y a lo largo de la historia del ser humano, todo el tiempo el ser humano ha querido es preservar la vida. O sea, el ser humano lo que más anhela es conservar la vida. Y da todo por su vida, por prolongar la vida. Hay gente millonaria que tiene tanta plata que se sienten miserables. Y quizás se amargan al ver que aquel drogadicto, que aquel limonero tiene mejor salud que él. Esas son las incoherencias de la vida. Hay tanta incoherencia en la vida, hay tantas cosas en la vida que pasan que uno dice, pero ¿qué pasó ahí? Aquel que es millonario, que tiene toda la comida para comer, no puede comer porque está esclavizado a un aparato. Tiene vida artificial, respira por un tanque de oxígeno, el alimento se lo transmiten por una sonda. No puede disfrutar de un buen chicharrón, como decimos acá en la costa. No puede disfrutar de un buen pescado, de un buen banquete. En cambio, aquel limonero, si es posible, come hasta la basura y no se enferma. Esas son las vanidades de vanidades. Todo es vanidad, como dice el predicador en Eclesiastés. La vida es vana, pura vanidad. La vanidad no solamente es que las mujeres nos maquillemos, usemos alguna prenda. La gente todo el tiempo ha llamado vanidad, por ejemplo, las mujeres que son vanidosas porque se arreglan. Y pasa que dice el predicador en Eclesiastés que la misma vida es vanidad. Porque todos los días usted tiene que acostarse a dormir. Se acuesta a dormir, se levanta y te levantas lo mismo, a trabajar o a estudiar los jóvenes,
o preparar al niño para el colegio, las amas de casa, o irse para la empresa, o irse para el negocio, otra vez llega la noche, otra vez hay que dormir, otra vez se levanta, otra vez la misma rutina. Y eso es vanidad realmente. Entonces, ¿qué le digo con esto? Que hay tantas cosas en la vida que a veces uno no entiende. Hay un dicho en el mundo que dice que Dios le da pan al que no tiene dientes. Mira, realmente Dios da pan al que no tiene dientes y al que tiene dientes también. Sino que nosotros somos los que no sabemos disfrutar ese pan. Y no me refiero solamente a la comida física. Hay un pan maravilloso que se llama el mismo Jesús, es el pan de vida. El mismo Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Y el que coma de mí no va a tener más hambre. Ese es el pan que Dios verdaderamente quiere, que el que tiene dientes y el que no tiene dientes realmente lo coma. Cristo es el mejor alimento. ¿Y cómo lo hallamos? A través de su palabra. El que toma de Cristo hoy va a vivir más confiadamente. Hay gente tan atrevida que han querido inventar una inyección o un tratamiento artificial para la juventud eterna, para nunca ponerse viejo. Yo me imagino cuántos millonarios dieran toda su fortuna para que después que tiene 50 años otra vez regrese a tener 20. Muchas artistas famosas se hacen tantas operaciones, pero eso después se revierte y eso es un desastre después. Pero realmente el ser humano lo que más quiere conservar en la vida, y la juventud ni se diga. Entonces, pero para Dios realmente, ¿qué es lo que más interesa? Vamos a verlo en Juan 17:1. Juan 17:1 dice, Jesús ora por sí mismo. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. Jesús hizo una oración. Si Jesús oraba, ¿quién es usted y yo para no orar? Esa es una de las primeras cosas importantes para que en verdad disfrutemos del pan de vida que Dios nos está ofreciendo. Y para que esta vida de nosotros se prolongue hasta la eternidad. Y no en esta tierra, porque algún día aquí tenemos que irnos. Sea que cumplamos 99 años como el hermano Félix, que acabamos de enterrar el lunes, o sea que vivas 20 o 30 años. Aquí la vida es pasajera, pero hay otra que nos espera eternamente. Entonces, para esta vida, lo primero que Jesús hizo antes de hablar de esa vida eterna fue orar. Mira eso. Y dice, y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Jesús está orando y le está pidiendo al Padre. Jesús está en la tierra y el Padre Celestial está ¿dónde? En el cielo. Para los que no creen que hay tres personas que forman un solo Dios, cuando Jesús está orando, no está pidiéndose Él mismo. Quiere decir que Jesús no es el mismo Padre. Para que te quede claro, ¿cómo Jesús, si Él es el mismo Padre, se va a pedir Él mismo? Eso no tiene ninguna razón, ninguna lógica. Y Jesús estaba orando y dijo: Padre. Él se refirió a su Padre Celestial. Y le dice: ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo que estaba aquí en la tierra.
para que tu Hijo te glorifique a ti. Por eso es que hay otro versículo que dice, el que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto a mi Padre. Pero no quiere decir que era el mismo Padre. Cuando vean a Cristo, Jesús le está diciendo, Padre, cuando me vean a mí, es como si te vieran a ti. Glorifícame, Señor, porque tú también te glorificarás juntamente conmigo. Cuando un hijo de uno gana un diploma de excelencia en la ceremonia de graduación, terminó el bachillerato, viene la ceremonia de graduación, ¿verdad? Y qué alegría cuando llaman a la niña fulanita de tal, venga de estrado a recibir una mención de honor de excelencia, porque de todo su curso tuvo el mejor rendimiento académico. Y otra, venga a recibir una mención de honor por comportamiento, por superación. Hay muchas menciones de honor. Cada vez que esa mamá o ese padre escucha el nombre de su hijo o de su hija, que la están felicitando, le están reconociendo un logro, ¿quién crees tú que siente más alegría? Esa mamá, ese papá. A veces nosotros los papás nos alegramos más que el mismo chico que está recibiendo el diploma. ¿Cierto que es así? Así es. Eso era lo que Jesús estaba diciendo. Si tú me glorificas a mí, si tú me exaltas a mí, me respaldas lo que yo estoy haciendo aquí en la tierra, tú también vas a ser glorificado. Si la chica saca buenas notas, si el chico es reconocido públicamente por exitoso, por buen estudiante, por lograr el mejor puntaje de su grado, ahí va a recibir también felicitaciones la mamá y el papá de ese estudiante. Pero cuando un hijo lo matan como si fuera un animal en la carretera, porque una deuda, por cosas que pasan en la vida, por andar en malas vueltas, en malas andanzas, ¿cómo se sentirá ese corazón de esa mamá o de ese papá que están mencionando el nombre de su hijo, pero no para felicitarlo, sino para decir, algo tuvo que haber hecho, por eso lo mataron así? Algo hizo esa muchacha porque la mataron así. El marido la dejó, algo tuvo que haber hecho. El corazón de ese padre o esa madre de ese chico se entristece, porque el hablar mal de un hijo, de una hija, teniendo la razón, la gente, eso entristece fuertemente el corazón de un padre. ¿Estás entendiendo? Amén. Entonces, así como hay logros que alegran el corazón de un padre, porque es como si ese logro lo hubiera logrado él, así también hay desgracias que hacen los hijos que entristecen el corazón de un padre profundamente, que es como si estuvieran hablando mal de él, o es como si lo hubieran matado a él, ahí como un animal en la carretera. Amén. Entonces dice, y dice el 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti papá. Jesús le estaba diciendo, Padre mío, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, porque el Padre, como Cristo y el Espíritu Santo, forman el único Dios verdadero. El único Dios verdadero, papá, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, y a mí, Jesucristo. Él era el que estaba hablando. Y a Jesucristo, ¿quién estaba hablando? Jesucristo. Que te conozcan a ti, papá, como el único Dios verdadero, y a Jesucristo, o sea, el que está hablando. ¿Estás entendiendo? Y dice, a quien tú has enviado. Por eso es que Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo el que crea en Él no se pierda y tenga vida
eterna. Quiere que tu vida se prolongue, no solamente aquí en la tierra, sino después que te vayas de aquí, entonces reciba a Cristo. Esta es la vida eterna. Yo no te estoy diciendo que te pongas un arete, que te quites tal cosa que no puedes comer. Aquí te está diciendo el mismo Jesús, orando al Padre, nos está recordando qué es lo que realmente es la vida eterna. Que lo conozcan al Padre, a quien lo envió a Él, y a Él mismo, a Jesucristo, como el Salvador. Jesucristo no vino aquí por su propia cuenta. Jesucristo vino enviado de papá. Por eso yo me imagino, porque el papá mío biológico todavía está vivo, pero yo me imagino que para nuestro hermano José es duro la pérdida de su padre. Porque Jesucristo es un hijo muy pegado al Padre Celestial. Ellos nunca se habían separado. José puede decir, pastora, yo nunca me separé de mi papá. Y cuando mi papá se iba por algún motivo de la casa por una temporada, yo me iba con él. ¿Y así? En vez de quedarse con la mamá, se iba con el papá. Dijo que son muy apegados al Padre. Así mismo es Jesucristo. Muy apegado al Padre. Por eso que si tú lo ves a Él es como si vieras a papá. Y ese Cristo vino a traernos el mandado que lo mandó a hacer su papi. A Jesús lo mandaron a hacer un mandado. Yo estoy aquí con las hermanas, los hermanos que vienen de Bayunca, haciendo un mandado. Porque el mismo Jesús dijo, vayan por toda la tierra y prediquen este evangelio. Lo que nosotros aprendimos en Bayunca es lo que le venimos a traer a ustedes acá en Cacana. Y no venimos de nuestra cuenta. Nosotros nos mandó Dios principalmente. Y aparte nuestros pastores también. Entonces, a Jesús lo mandó el Padre. Y que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, o sea, a mí, a quien tú has enviado. En eso consiste la vida eterna. ¿Quieres más? No hay más nada. No tienes que comprar un boleto, no tienes que pagar tantos millones para ir al cielo, no tienes que hacer ningunos rezos largos, ninguna misa larga y perdonen. Lo único es que recibas y aceptes a Cristo en tu vida, si quieres tener vida eterna como el hermano Félix, que hoy está disfrutando los brazos del Padre en el cielo. Amén. Él está en ese descanso eterno, como dice en el mundo, es verdad, es un descanso. La Biblia dice que el que muere en Cristo realmente no muere, sino que duerme. Porque el día postrero, cuando resucitemos, oíste, Él va a resucitar también. Cuando llegue la hora de resucitar los muertos que murieron con Cristo, ahí va a resucitar el hermano Félix. Y si estamos aquí, Cristo nos rapta, nos lleva de aquí y nos vamos a encontrar otra vez con el hermano Félix. Esa es la esperanza del que muere en Cristo. Y esa es la esperanza de que nuestra familia se vaya con Cristo el día que se tenga que ir de aquí. Y los que estemos vivos, que estemos con Cristo. Porque si esto se acaba, si el mundo llega a su final, y el Señor antes que se acabe todo esto, Él nos viene a buscar, tenemos la esperanza que nos vamos a ver hasta con aquellos hermanos, los primeritos que murieron con Cristo. Los que están allá en la eternidad esperando. Porque hay dos eternidades. Hay una eternidad para los que mueren con Cristo o se van con Cristo, creyentes en Dios. Una eternidad, ¿verdad?, con el Señor, en el descanso de Dios, en la presencia de Dios en el cielo. Pero hay otra eternidad, los que mueren sin Cristo, ¿para qué lugar van? Ese es otro capítulo, esa es otra. Oíste, que allá no se lo recomendamos a nadie que vaya. Y dice el verso 18, el verso 4. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame
en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Antes que el mundo existiera, ya Cristo existía. Porque el mismo Juan 1 dice, y en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesús no se llamaba Jesús, se llamaba el verbo, o sea, la palabra de Dios. El Padre tenía un plan y exponía el plan con el Espíritu Santo, el Padre y Cristo, el Hijo. Y quien podía accionar ese plan era la palabra. El Padre daba los planes, el diseño, y el Hijo, que era la palabra, decía, hágase la luz, y era hecha la luz. Todos tres hicieron parte de la creación de todo lo que hay. Pero Jesús ya existía desde antes. Por eso que dice, porque antes que existiera todo, ya nosotros ya existíamos. Se lo voy a repetir la última parte. Dice, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Así, con la misma gloria que ellos tenían antes que hicieran la tierra, así Cristo estaba diciendo, glorifícame de esa misma manera como antes. Lo que pasa es que los tres eran espíritus. El Padre un espíritu, el Espíritu Santo un espíritu y Cristo, el Hijo, un espíritu. Pero de los tres, quien tomó cuerpo fue el Hijo, para poder venir acá a la tierra, para que se manifestara como hombre y todo ojo le pudiera ver y le pudieran escuchar y él pudiera hacer todos los milagros y todas las cosas que hizo a través del Espíritu Santo. Como un espíritu es como la brisa que echa este abanico. ¿Usted sabe de qué color es la brisa? ¿Sabe de qué tamaño es la brisa? No, ¿verdad? Porque la brisa se siente, pero no se ve. Así mismo es un espíritu. No tiene hueso, no tiene carne, no tiene sangre. El espíritu, Dios, espíritu, no se ve, sino que se siente. Pero de los tres, quien tuvo que tomar cuerpo para que sí se pudiera ver y hacer todo lo que Jesús hizo en la tierra, fue Jesucristo. Entonces, con la misma gloria, antes de ser un ser humano, pero no pecador, antes que se convirtiera en ser humano, él ya era un Dios poderoso allá en el cielo, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Cuando ya terminó hacer su tarea acá, el mandado de predicar, hacer milagros y revelar el reino de Dios acá en la tierra, ¿oíste? Y revelar la verdadera voluntad de Dios acá en la tierra y llevar a cabo el plan de salvación, entregando su vida para que todo el que crea en él no se perdiera, sino que tuviera vida eterna y no fueran al infierno. Cuando ya estaba ya terminada la obra, entonces ahora sí, Padre, llévame. Y con la misma gloria que teníamos antes, glorifícame aquí, pero después que se fue de aquí, cuando ya hizo el mandado, él sigue siendo Dios todavía, con poder y con más gloria allá en el cielo. Pero hay otra promesa. Jesús dijo, yo nunca los dejaré y nunca los abandonaré. O sea que el Espíritu de Cristo también está con nosotros. No lo ves, pero lo puedes sentir. Amén. Así como el Espíritu del Padre está con nosotros, el Espíritu Santo, Cristo en Espíritu está con nosotros. Porque Él dijo, y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Con quién? Con el que realmente me reciba como su Señor y Salvador. Y hay dos vidas eternas, con Cristo en gloria, en presencia de Dios eternamente en el cielo, para que me entiendan mejor. Y sin Cristo hay un lugar de tormento. Los que mueren sin Cristo van para otra eternidad, pero en un lugar de tormento. Y a eso es lo que la gente debiera prestar atención, no buscando inventos para verse más nuevo, para rejuvenecerse, para devolver los años. No, voy a hacerme una operación para quitarme 20 años de encima. Gente que matan a otra gente para robarle los órganos. Hay gente que secuestra, pero es para robarle los órganos. Y eso ya está comprobado. Muchos jóvenes, muchos niños que se han robado, es para venderle los órganos a gente de plata.
para prolongarle la vida, pero no sabiendo que primero es un pecado terrible y segundo que sea que le pongan unos riñones nuevos, un hígado nuevo o un corazón nuevo, igual algún día se va a morir, pero después de ahí ¿para dónde va tu alma? Entonces, la vida eterna es lo más importante, es lo que hay que buscar, la vida eterna. Jovencita que estás aquí y adultos que están aquí, vean, no importa que usted sea una bebecita que no tiene todavía ni 15 años, y los demás que estamos aquí, que algunos pasan de 50, otros pasan de 60, no importa la edad que tenga, pero hay que buscar en la vida eterna con Cristo. Con la vida eterna con Cristo, usted, Dios se lo puede llevar el día que quiera, pero ya usted sabe para dónde va. Aunque nadie se quiere morir, porque el ser humano está muy acostumbrado a la tierra. Como decía el pastor Daniel el domingo, lo que pasa es que el ser humano es polvo, y el polvo es tierra. Entonces la tierra quiere estar donde está la tierra, por eso es que el ser humano no se quiere morir. Pero los cristianos sabemos que aunque la carne no se quiere morir, pero el día que nos toque sabemos para dónde va. Amén. Amén. Listo, esa es la palabra de Dios.